Esta mujer está intentando leer los pensamientos de otras personas, pero ¿es realmente posible la comunicación mente a mente? Presione el botón. Generaciones de científicos han venido estudiando esto. Maravilloso. Un hombre está convencido de tener una prueba. Afirma que un renombrado explorador le transmitió sus pensamientos desde 5.000 kilómetros de distancia en el Ártico. ¿Terminará la búsqueda de la verdad sobre la telepatía? Misterios de los archivos de Arthur C. Clarke, científico, escritor y visionario. El científico que inventó el satélite de comunicaciones, autor de 2010, el visionario que examina los enigmas de este y otros mundos. El mundo de extraños poderes de Arthur C. Clarke. De Mente a Mente. Cuando empezaba mi carrera de escritor, hace unos 50 años, me encontré este libro de un científico norteamericano, el Dr. J.B. Rhine, Percepción Extrasensorial. Creo que fue la primera vez que esa frase, ahora abreviada como PES, apareció impresa por primera vez. En su trabajo, el Dr. Rhine afirma haber establecido científicamente la existencia de la telepatía, que es la comunicación directa de mente a mente. Estaba tan impresionado con el trabajo del Dr. Rhine, que más tarde lo utilicé como base para una de mis novelas más conocidas, El fin de la infancia, que ha sido reeditada 50 veces. En realidad, la idea de que podemos recibir mensajes de otras mentes, generalmente de seres amados en momentos de crisis, es muy vieja. Probablemente la mayoría de las personas tienen esa sensación una que otra vez. Pero son casos muy difíciles de demostrar. Por su naturaleza, rara vez están bien documentados. La mayor parte de las evidencias sobre la telepatía se presenta en forma de anécdotas, algunas muy extrañas. Cedar Ward, Wisconsin, es el hogar de la señora Joyce Hart. Una tarde de 1955, su esposo e hijo fueron al cine. Little Joyce y su hija de 5 años regresó tarde de una fiesta de cumpleaños y se apresuró a reunirse con ellos. El teatro estaba en la calle principal. Su madre estaba en casa lavando los platos. Se despidió de mí y se fue por la calle, y no había pasado mucho tiempo cuando de repente sentí un escalofrío. Se apoderó de mí. Dejé caer el plato que estaba lavando y elevé mis ojos al cielo y dije, Dios, que no muera. En ese momento sabía que algo terrible le había sucedido a mi hija. Inmediatamente me dirigí al teléfono. Escasamente podía marcar, porque estaba temblando. Tomé el auricular y marqué el número del Teatro Rivoli. Y una joven me contestó el teléfono. Le dije, soy la señora Hart. Mi hija iba camino al teatro. Tuvo un accidente. ¿Está muy herida? La chica tartamudeaba. Señora Hart, el accidente acaba de suceder. La pequeña Joyce había sido atropellada por un auto en las afueras del teatro. El administrador Ray Nichols recuerda cómo llegó la llamada. No era posible que alguien hubiera podido hablar con la señora Hart sobre su hija, porque el teléfono sonó inmediatamente. No pudo haber sido segundos después. Su hija estaba herida y ella dijo, está herida mi hija. Así que no sé cómo pudo enterarse. Su casa está a 2 calles. Si hubiera habido una motocicleta esperando a que esto sucediera para avisarle, no hubiera podido llegar a tiempo para que ella llamara enseguida. Si toma el atajo, va por esa calle y justo antes de la esquina hay un estacionamiento. Puede atravesarlo y entre los 2 edificios se sale directamente frente al teatro. No hay forma de verla desde este ángulo. Todo está en la parte alta de la calle.
No podía verla desde otra calle. Luego del accidente, el primer pensamiento de la pequeña Joyce fue para su madre. Me dijo, mamá, mamá. Me senté al borde del andén y decía, mamá, mamá, quiero a mi mamá, pero no fuerte, sino para mí misma. No escuché ningún sonido. Tuve una sensación de terror que me recorrió. Supe que había tenido un accidente. Ahora no sé si lo supe en el momento en que fue golpeada o si capté su pensamiento cuando me llamó segundos después. No lo sé. Tuvo que ser percepción extrasensorial. No hay otra manera de haberlo sabido. Shirley Evans y Pat Craven son viejas amigas. En 1977, la señora Craven estaba de vacaciones en Mombasa, Kenia. La señora Evans en su casa de Lincolnshire. Una mañana escuché a Patty. Yo dormía, estaba oscuro y me despertó. Me llamó, tan cerca como puedo decirlo ahora. Decía, ella estaba en medio de una gran desgracia y decía, Shirley. Shirley, me desperté. Me despertó con eso y podía verla. Podía ver su cabeza, sus espaldas, hasta abajo de la línea del busto. Ahora debo explicar que Patty es una dama muy elegante, pero estaba vestida con los harapos más impresionantes. Tenía un cuello cuadrado como ese. Las mangas eran de una pieza. No era la clase de ropa que una mujer utilizaría voluntariamente. No se sabía si eran cordones o jirones. No era el tipo de vestimenta que Patty llevaría. Pero en Kenia, Patty se había lastimado el tobillo y mientras estaba en el hospital tuvo que usar una túnica de algodón crudo. Cuando regresé y llamé a Shirley, lo primero que me dijo fue, ¿qué te sucedió? Le dije, ¿cómo lo sabes? Me respondió, yo te vi en una túnica muy peculiar. Le dije, sí, estuve en el hospital. Y dijo, hice un dibujo de la túnica. Yo no lo podía creer. Y ella me dijo, haz tú un dibujo y veamos si podemos comparar notas. Lo hice. Y cuando bajé a mostrárselo 3 días más tarde, eran más o menos idénticos. No sé cómo me vio, pero pensé en ella cuando me desperté. Obviamente me captó. Muchos casos de telepatía parecen espontáneos, luces que aparecen repentinamente. Pero algunas personas han tratado en forma deliberada de establecer conexiones telepáticas entre grandes distancias. Quizás los más optimistas son los que intentaron transmitir pensamientos a todo lo largo y ancho de Norteamérica. Desde el Ártico helado hasta un apartamento en Nueva York. El hombre en Nueva York era periodista, Harold Sherman. Hoy vive en Arkansas con su esposa Marta. Los resultados de su extraordinario experimento en telepatía se conservan en su cabaña campestre. En 1937, Sherman conoció a un famoso explorador del Ártico, Sir Hobart Wilkins. Wilkins estaba preparando una nueva expedición. Había sido contratado por el gobierno ruso para buscar un avión accidentado cerca del Polo Norte. Se hace todo lo posible para encontrar a nuestros aviadores desaparecidos. Wilkins voló hacia el norte en un bote volador de Consolidated. Tanto Wilkins como Sherman eran creyentes de la telepatía. Acordaron una prueba de larga distancia. 3 noches por semana a las 11:30, hora de Nueva York, Wilkins repasaría en su mente los acontecimientos del día. A miles de kilómetros, Sherman intentaría captar sus pensamientos. Bien, Catherine, hemos andado 30 kilómetros. Acabamos de pasar la pequeña iglesia. Mientras este hombre, Red Inverson, intentaba mantenerse en contacto en una forma convencional por onda corta. «40 años después ha venido a recordar con Sherman en su lugar de retiro en las montañas de Ozark. Después de todo este tiempo.
¿Han pasado 400 años? En una declaración juramentada, Iverson afirmó que sus esfuerzos para contactar a Wilkins se vieron constantemente frustrados por la pobre recepción. En efecto, solo lo había contactado 13 veces en 5 meses. Y testificó que Sherman había recibido más información por telepatía que él por radio. Una noche, Sherman incluso captó un mensaje dirigido a él. Tuvo la impresión de que Wilkins tenía un mensaje urgente para mí. Cancelar un pedido de una pieza del equipo de radio para uno de los miembros de la tripulación de búsqueda. Y el día siguiente fui a su oficina y allí estaba el mensaje para mí. Cancelando un pedido para un radioreceptor dirigido a Paula Kenyon, que era el piloto del vuelo de búsqueda. Un parapsicólogo prestigioso, el Dr. Garnet Murphy, revisó las impresiones de Sherman contra la bitácora que llevaba Wilkins en su base de Klovic, Alaska. Un día Wilkins vio a un perro muerto sobre el hielo. Era uno de los muchos detalles de la expedición que Sherman anotó el día que sucedió. Otro fue un incendio que estalló en una casa blanca. Tuve una impresión definida de fuego, como si una casa se estuviera incendiando. Pude verla por su localización en el hielo. Primero vi el fuego cerca a su tienda y la impresión persiste, la de una casa blanca que se incendia y una cantidad de gente que corre hacia las llamas. Cualquier cosa que Wilkins hacía en Klovic, Sherman parecía saberlo. Incluso incomodidades menores de la expedición no se escaparon. Tuve la sensación que Wilkins y muchos miembros de la tripulación se habían golpeado las cabezas con algo. No pude determinar con qué. Y recordé, un dolor repentino me llega en el lado derecho de la cabeza. Wilkins me escribió al respecto semanas más tarde. Miembros de mi equipo y yo no podíamos evitar golpear nuestras cabezas contra los tubos bajos que colgaban de la estufa que habíamos instalado en nuestra tienda. El libro de notas de Sherman contiene docenas de estas impresiones que más tarde fueron confirmadas en la bitácora de la expedición. Para Wilkins, el éxito del experimento sobre la telepatía le llegó como consolación, porque el avión ruso nunca se encontró.